Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 25 de septiembre con un tema muy interesante y espero que a toda la gente que esté en casa nos sirva muchísimo. Vamos a estar hablando de la hipertensión en el paciente obeso. Cualquiera dirá, ay, vamos a hablar de hipertensión y de obesidad, que todo el mundo ya sabe que si la obesidad, sí, pero no lo sabemos desde el punto de vista que lo vamos a entender hoy, este día. Así que veamos la cápsula y luego les presento a nuestro panel de invitados que está de lujo. El exceso de grasa corporal contribuye a elevar la presión arterial desde la infancia. Se ha comprobado que por cada 10 kilos de peso ganado se produce un incremento de la tensión arterial. El riesgo cardiovascular depende también de dónde se localice la grasa, siendo la ubicación a nivel abdominal la más peligrosa para la composición corporal. Además de causar hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad también predisponen a otras patologías como la diabetes y colesterol. Todo esto aumenta aún más el riesgo cardiovascular. El control del peso se considera el pilar principal del tratamiento no farmacológico de la hipertensión. Todos los pacientes con ambas patologías deberían iniciar un programa de reducción de grasa de forma controlada e individualizada. El mismo debe suponer una restricción calórica y un aumento de la actividad física. Se debe reducir el consumo de alcohol y aumentar la ingesta de alimentos propios de la dieta mediterránea, como frutas, verduras, hortalizas, cereales integrales, legumbres, lácteos desnatados, carne blanca, pescado azul, aceite de oliva y frutos secos, por ejemplo. Además de restringir el consumo de grasas saturadas de origen animal y vegetal. Muchas veces la hipertensión arterial puede ser causada por la cantidad de grasa que contiene nuestro cuerpo. Si quieres conocer sobre los consejos y medidas que debes tomar en cuenta con esta enfermedad, quédate en sintonía de Salud TV. Bueno, y así es. Yo quiero comentarles que este día en nuestro panel, que está de lujo como siempre, están dispuestos a responder sus preguntas. Así que, ¿qué le parece si entramos a Facebook y entramos a ver y que puede preguntarle a nuestros invitados acerca del tema de hoy? El tema, recuerden, vamos a hablar de hipertensión arterial en el paciente obeso. Bueno, démosle la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, internista y especialista en obesidad, la doctora Mónica Ayala. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí nuevamente para hablar de este enemigo en común que es la obesidad, que como vemos nos puede causar tantos problemas y uno de estos es la hipertensión arterial. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por brindarnos su tiempo. Por supuesto, si vamos a hablar de hipertensión, vamos a hablar de todo lo que es enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, de todos esos riesgos que tenemos, ¿cómo podemos no tener con nosotros al doctor Pablo Basagoitia, cardiólogo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pablito? Muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la invitación a este bonito programa, un tema muy interesante y esperamos sacarle todo el provecho posible para beneficio de nuestra población. Bueno, y en este mes se celebra, ¿cierto? En este mes, en esta semana, se celebra el mes del corazón también. ¿Hay una fecha específica? A finales de mes, regularmente alrededor del día 30, el día 30 prácticamente se celebra el Día Mundial del Corazón, donde tradicionalmente la Asociación de Cardiología ha hecho todos los años una caminata que sale desde El Salvador del mundo, lo celebramos acá. Este año pues espero que me llegue pronto la invitación. Un saludo a todos los amigos de la Asociación Salvadoreña de Cardiología y pues esperamos seguir promoviendo la salud cardiovascular. Excelente, bueno, esperemos entonces esa invitación y ojalá que todos podamos asistir a esa caminata. Bueno, y también vamos a hablar de alimentación, cuál es la forma de alimentarnos adecuadamente y para eso nos acompaña
Carlita Castillo de Polanco, nuestra licenciada en nutrición. ¿Cómo está, Carlita? Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar aquí con ustedes, poder informar a la población que nos está viendo desde casita sobre temas tan importantes, y el día de ahora pues toca este tema de mucha importancia para muchas de las personas que nos están viendo. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente y espero que podamos solventar cualquier duda que tengan en casita. Bueno, gracias, Carlita, también por darnos su tiempo. Ahora bien, definamos hipertensión, porque siempre en casa la gente se pregunta, bueno, pero ¿y cuál es la presión normal? Porque yo la tengo en 120/80, yo en 110/70, yo en 130/90. ¿Cuál es la presión aceptada? Bueno, se dice que hipertensión arterial es la medición de la presión arterial, que regularmente la medimos en ambos brazos, arriba de 140/90. Si usted tiene en más de 2 mediciones la presión arterial arriba de 140/90, lo consideramos a usted como portador de hipertensión arterial. Muy bien, y para eso hay muchísimos factores de riesgo, ya los hemos hablado anteriormente, pero el tema que este día nos trae acá es la obesidad realmente. Hablemos, Mónica, de qué forma la obesidad viene siendo la causante, en este caso, de un problema de hipertensión. De acuerdo, realmente la obesidad sí es un causante directo de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la célula grasa produce alrededor de 200 sustancias inflamatorias. Dentro de esas es preocupante que muy pocas sabemos lo que hacen. Una de estas sustancias es el angiotensinógeno, que, como el doctor nos podrá explicar, aumenta o inicia la cascada de la hipertensión arterial. Entonces, esta generación de sustancias inflamatorias estimulando a mi sistema cardiovascular eleva la presión arterial. Es preocupante porque muchos pacientes son diagnosticados a nivel periférico como hipertensión arterial y lo que tienen es un aumento de peso. Por cada 5 kilogramos que aumentamos de peso, que son alrededor de 12 libras, aumentamos de 5 a 10 milímetros de mercurio la presión arterial. Por eso, si bajamos 5 kilogramos o alrededor de 12 libras, podemos disminuir esa presión arterial. Yo tengo muchos pacientes que han sido diagnosticados como hipertensos, bajan de peso y empezamos a reducir su medicación de la presión arterial. Muchos, cuando continúan con esta baja de peso, porque hay muchos rangos desde sobrepeso hasta obesidad grado 1, grado 2, grado 3, mientras más va aumentando el grado de hipertensión, más vemos que va aumentando la presión arterial. Entonces, cuando empezamos a disminuir peso, esta célula grasa se estabiliza, deja de producir estas sustancias que, entre otras, también producimos interleucina 6, que da resistencia a la insulina, y se suma a todo este factor cardiovascular, de riesgo cardiovascular. Muchos pacientes, al bajar de peso, disminuyen su presión arterial. Y yo a veces les digo, no eras hipertenso, tenías un abdomen, una panza, una obesidad que te estaba produciendo sustancias que te hacían hipertenso. Eso sí, vuelves a aumentar de peso, vuelves a ser hipertenso. Entonces, es un control continuo. El paciente que tiene obesidad tiene una enfermedad crónica y de por vida, porque la obesidad no es curable, pero sí es controlable. Entonces, este paciente tiene que tener una lucha continua porque esa célula grasa no se vuelve a inflamar, no vuelva a aumentar, no se vuelve a hipertrofiar y no siga produciendo estos factores inflamatorios. De esto hay mucho que hablar, pero realmente el paciente obeso, al controlar su peso, va a controlar su presión arterial. Y no es que dejó de ser hipertenso, porque ese paciente puede volver a ser hipertenso si aumenta de peso, pero sí controlando el peso, cambiando el estilo de vida y muchas cosas que vamos a hablar en este programa, el paciente puede controlar y llegar a nivelar esta presión arterial. Vale, pero quiero, porque esto que usted está diciendo, Mónica, es una revelación que puede ser, de verdad, cambiarle el chip a mucha gente que nos está viendo en la casa. Entonces quiero que aclaremos, porque uno ve historias de gente con grados de obesidad mórbida que de pronto logra controlar su forma de alimentación y cambiar completamente sus hábitos y cambiar el estilo de vida y llegar a un peso ideal. Esa gente que fue diagnosticada como hipertensa durante este periodo de obesidad, si de verdad cambia su historia, ¿puede dejar de tomar medicamentos por completo? Sí, sí puede dejar. Como repito, dependiendo del nivel de inflamación, la célula grasa se puede hipertrofiar e hiperplaciar. Hiperplaciar generalmente, o sea, aumentar en número si es en personas adolescentes o en niños, o en personas obesas mórbidas. O en personas de edad media, la célula grasa solo puede hipertrofiarse, o sea, inflamarse. Entonces, empezar a producir
esas sustancias que mencionaba y no se producen todas al mismo tiempo. Algunos pacientes producen unas, otros pacientes producen otras. Entonces, si estabilizamos esa célula grasa, se controló, bajó de tamaño, se reguló el número, ese paciente ya no va a seguir produciendo angiotensinógeno u otras sustancias que van a dar resistencia a la insulina o inflamación y podemos de verdad controlar esa hipertensión. Entonces, si baja de peso, controla su peso, mantiene un buen estilo de vida saludable, que no solo es la alimentación, está el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la actividad física, el ejercicio. O sea, si de verdad esa persona cambia su estilo de vida, puede dejar de ser hipertensa, Bueno, pero puede volverlo a hacer vuelve a aumentar, al retomar. por eso y es que es hablaba, muy preocupante y eso debemos de entender. Nacemos con 30 millones de células grasas, o sea, 30 millones de células produciendo sustancias inflamatorias. En los únicos lugares donde no tenemos grasa es en el pelo, en las uñas y en la córnea. En el resto de órganos vamos a ir depositando grasas y mientras más depositemos grasa en órganos, grasa a nivel interno, más sustancias inflamatorias producimos. Entonces, si el paciente controla su peso y cambia su estilo de vida, ahí está la llave. El paciente puede dejar de usar medicamento para la presión arterial. No es de golpe y esto es supervisado por el médico, por el cardiólogo. Yo tengo ese trabajo en conjunto y con el paciente, con el cardiólogo, o si no, esta estrecha relación con el paciente, de ir regulando fármacos hasta irlos quitando y monitorizando a largo plazo. Muy interesante, definitivamente. Diferente es el caso de aquel paciente que es hipertenso, pero que tiene otros factores de riesgo, ¿cierto? Que lo que hemos dicho en otras ocasiones, media vez diagnosticado como hipertenso, no es que de pronto se siente bien y se va a quitar los medicamentos, ¿cierto, Pablito? Correcto. Existen otros mecanismos por los cuales se va a generar hipertensión en los pacientes, porque de pronto conocemos pacientes que son hipertensos y nunca han sido obesos, nunca han tenido sobrepeso, son pacientes delgados muchas veces, pero tienen otros mecanismos diferentes a la obesidad que les genera la hipertensión arterial. Pero muy válida la opinión de la doctora, esa opinión que acabamos de escuchar, en el cual pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad, generan hipertensión arterial y muchas veces con corregir la hipertensión, el sobrepeso o la obesidad, se va a corregir la presión arterial. Dejemos de pensar que el paciente gordito o el paciente obeso es un paciente saludable. Aquí en el país hasta les decimos que es hermoso. No, estamos refiriéndonos a un grado de enfermedad, a una condición médica que va tal como la doctora lo acaba de explicar, va a conducir al desarrollo de otras enfermedades. Obesidad genera presión arterial elevada. Presión arterial elevada puede generar infarto de miocardio, infarto del cerebro. Al decir infarto de miocardio me estoy refiriendo a un infarto en el corazón. Puede generar también problemas renales que lleven al paciente a insuficiencia renal. Va a generar en algunos pacientes diabetes, el desarrollo temprano de diabetes, y por eso estamos viendo en la epidemia de obesidad, una epidemia de diabetes. Va a generar también alteración con el colesterol, alteración de los triglicéridos, sobre todo aquella persona que ha subido mucho de peso ingiriendo gran cantidad de harinas, como es la característica en nuestra población. Nuestra población aumenta mucho de peso por el consumo desmedido de harinas, el consumo desmedido de tortilla, pan dulce, azúcares, bebidas endulzadas, que las consumen desayuno, almuerzo y cena, y quizás hasta antes de dormirse muchas personas, y eso le conduce al desarrollo de obesidad, y por ende esta obesidad va a generar otras condiciones médicas. Otro punto muy importante, no solo durante el día, sino que también en la noche le va a conducir alteraciones del sueño, algo llamado apnea del sueño, y que también va a contribuir al deterioro de la salud. Bueno, señores, por lo tanto, ya lo escucharon, la obesidad no es en ningún momento el llamarnos estoy gordito, estoy hermoso, no, es una enfermedad. Al volver de la pausa hablaremos con nuestra licenciada Carlita, que nos hable diferencias entre sobrepeso, obesidad y la clasificación actual en la que nos entramos según el diferente índice de masa corporal. Ya volvemos.
Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Del corazón, colesterol. O sea, a veces como jóvenes, la verdad, no nos gusta comer saludable. Entonces, pero tendría que ser lo correcto, ya que tenemos que cuidar nuestra salud para no llegar a cierta edad con problemas. Del colesterol, los triglicéridos. Padecer del corazón, del colesterol, del hígado, porque, bueno, hoy en día la mayoría de personas solo come chucherías de la calle, como por ejemplo la pizza, hamburguesa, no les gusta comer lo que son fruta, verduras y cosas así. Hipertensión, todo tipo de enfermedades cardíacas, diabetes también es muy común que sufran las personas que tienen sobrepeso, afecciones a la visión también. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Definitivamente estamos informados. Mire, la cantidad de enfermedades que puede dar lugar el estar con sobrepeso u obesidad. Pero tal y como decíamos, quiero que Carlita nos hable un poco sobre esa clasificación, cómo sacamos ese índice de masa corporal y hablemos un poco de algo más importante todavía, que no es tanto solo la clasificación en la que estamos, sino el porcentaje de grasa, ¿cierto? Así es. Bueno, pues para empezar tenemos que mencionar que para poder correlacionar nuestro peso con la estatura, o más bien correlacionando el peso y la estatura, podemos obtener el índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos entre nuestra estatura en metros al cuadrado. Es decir, si una persona desea hacer esto en casa, debería pasar o debería traducir su peso en libras, si lo tiene en la báscula en libras, debería pasarlo a kilogramos, y entonces después de esto dividirlo entre su peso, perdón, entre su estatura en metros al cuadrado, es decir, duplicar la estatura. Ahora bien, esta es una medida que utilizamos muchísimo en las consultas nutricionales porque puede relacionar cómo estamos de salud incluso el paciente. Entonces tenemos una clasificación que es una clasificación bastante amplia. El rango normal es entre 18.5 a 24.5. Ese es el rango normal, ese sería el rango de IMC normal. Ahora bien, después del rango normal, ahí viene el primer problema, que sería el sobrepeso, luego obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y obesidad tipo 3. Entonces, aparte también de estos rangos de índice de masa corporal, tenemos que tener muy en cuenta, como bien lo decía Elisa, el porcentaje también, o más bien el índice cintura-cadera. Ahora bien, ¿por qué se toma también el rango de índice cintura-cadera? Porque nos puede dar un mayor panorama de dónde se concentra más la obesidad de este paciente, dado que estamos hablando de pacientes obesos. Entonces, si nosotros tenemos una mayor concentración a nivel abdominal, tenemos múltiples problemas a la salud, como bien nos decían los doctores, y también, por ejemplo, estamos hablando del paciente obeso. El paciente obeso, entre mayor concentración de grasa en su área abdominal, también tenemos el problema, como decía la doctora, que no estamos, hay una disfunción glomerular, hay una disfunción en el sistema renal y por ende también se empieza ¿Se disemina o quema? No se puede eliminar correctamente el sodio de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay una retención de sodio o hay una acumulación de sodio, es donde empezamos a ver que hay un aumento también de la presión arterial. Entonces, si un paciente obeso tiene demasiado índice de grasa en el abdomen, tiene mayor riesgo. Tiene mucho mayor riesgo. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es
cuáles son los hábitos de alimentación de estas personas. Como le decía la doctora, cambiar el hábito puede sonar muy fácil, ¿verdad? Pero realmente requiere de mucha intervención con el paciente. Estar muy de cerca con el paciente para poder educarlo y decir cuáles son los alimentos que puede consumir y cuáles son los alimentos de los que se debería de alejar. Y tenemos también que muchas de las personas que nos están viendo en casita, siempre estamos acompañando nuestros alimentos, si no son fritos, los estamos acompañando con alimentos altos en carbohidratos o con un refresco que le ponemos mucha cantidad de azúcar para que sepa bien, dice la gente, pero realmente esto puede ser o puede estar abonando a la condición de la obesidad y por ende también vamos a empezar a ver un aumento en la presión arterial. Eso es bien interesante, Pablito, porque mencionaba pues, el doctor Basagoitia que a veces la gente puede estar delgada y es cuando vemos este tipo de cuerpos que son muy diversos, vemos personas con piernas muy delgadas, pero definitivamente troncos y abdómenes que son bastante amplios, anchos, y esta gente tiene mucho mayor riesgo, ¿cierto? No solo de problemas a nivel de vesícula, sino también cardíaco, ¿verdad? Sí, claro. Cuando los pacientes generan una obesidad que le hemos llamado tradicionalmente en forma de manzana, quiere decir una obesidad a nivel de abdomen, es porque ha acumulado grasa alrededor de las vísceras. Es la grasa visceral que genera problemas inflamatorios y que es la que más va a dañar estos problemas inflamatorios el sistema cardiovascular, generando hipertensión arterial y generando un fenómeno que se llama aterosclerosis acelerada. ¿Qué es esto? Es el depósito de grasa en las diferentes arterias del cuerpo, pero da la casualidad de que esta grasa le gusta mucho ocluir las arterias del corazón, le gusta mucho ocluir las arterias que van al cerebro. Cuando ocluye las arterias que van al corazón, genera un infarto del corazón o puede generar un episodio de angina de pecho, o cuando se tiene predilección por las arterias que van al cerebro, va a generar un infarto cerebral o lo que se llama popularmente un ACV o un ataque cerebral, una isquemia cerebral. Ahora bien, Mónica, el paciente obeso está enfermo, al igual que el paciente hipertenso. Entonces estamos hablando que obesidad es una enfermedad, hipertensión es una enfermedad. Existen medicamentos que puede tomar el paciente para controlar su hipertensión y al igual existen medicamentos para poder controlar la obesidad. ¿Existe alguna contraindicación o alguna interacción entre ellos que debamos tener en cuenta? Sí, de hecho es muy importante aclarar a todos los que nos están escuchando, la obesidad es una enfermedad y como toda enfermedad puede ser tratada. De hecho, yo mientras más conozco a la obesidad, más miedo le tengo, porque es causante de todas las enfermedades que nos han enseñado a tratar. O sea, si controlo la obesidad, controlo la diabetes, controlo la hipertensión, puedo controlar hasta episodios de trombosis o problemas vasculares, puedo controlar problemas de dislipidemia, de triglicéridos, de colesterol alto, puedo prevenir e incluso el cáncer, del 6 al 41% de los cánceres están asociados a obesidad. De verdad la obesidad es sumamente mortal, entonces debe ser tratada. Usted tiene un problema de gripe, un problema de bronquitis, un problema de cualquier tipo, recibe un tratamiento. De igual manera, hay tratamiento específico para obesidad, pero debe de ser guiado y supervisado por un médico. No es lo que le cayó bien a mi vecina, no es lo que busco en internet y puedo comprar de manera ilegal o puedo usar. De hecho, me encanta que la Dirección Nacional de Medicamentos a nivel de El Salvador ha restringido el uso de estos fármacos y supervisado el uso de estos fármacos. Entonces, sí existe una gama de 8 fármacos que podemos utilizar en el paciente obeso y sí hay algunas contraindicaciones en el caso de que el paciente esté hipertenso descontrolado. Entonces, esta gama de fármacos pueden ser utilizadas si yo logro controlar la presión arterial y para eso puedo apoyarme de regular la cantidad de antihipertensivos que tome, o sea, no puedo darlo en un paciente que está hipertenso descontrolado. Hay un fármaco en específico que sí ha sido usado y los estudios han sido dirigidos en pacientes hipertensos o pacientes con problemas cardíacos, que es la anfepramona. Entonces, este fármaco
al aumentar el metabolismo, al aumentar la termogénesis, que es la generación de calor y energía, para producir lipólisis, que es la quema de grasa, que es lo que necesito producir en el paciente obeso, no me va a elevar la presión arterial ni la frecuencia cardíaca. El resto de fármacos puede elevar la frecuencia cardíaca o la presión arterial, pero en ese caso lo que tengo que hacer es regular con fármacos, apoyarme, ya bien sea en mi caso que soy internista, que puedo regular los fármacos, o si no, apoyarme en un cardiólogo para poder tener el mejor tratamiento en ese paciente. Y también hay que saber educar al paciente. Muchas veces tienen un consumo alto de cafeína, un consumo alto de sodio, y la cafeína no solo está en el café, está en los tés, está en las gaseosas, está en muchos jugos. Entonces tenemos que orientar al paciente a que cuando estamos, de hecho, consumiendo cualquier fármaco, hasta cualquier fármaco antihipertensivo, deberíamos de reducir el consumo de cafeína. Pero como la cafeína es una droga socialmente aceptada, arriba de 2 tazas se considera que esto es droga, ¿verdad? Entonces muchos pacientes no viven sin el cafecito. Entonces tenemos que explicar a los pacientes que muchos de estos síntomas pueden ser aumentados si tenemos un consumo alto de cafeína. Entonces simplemente ahora, todo es educación. Todo es educación. Ahora bien, yo quiero que aquí aclaremos también que el hecho de que exista un tratamiento farmacológico para la obesidad que va a ir de la mano con el tratamiento que el cardiólogo le va a dar para controlar su hipertensión, la base es también la alimentación y los cambios en el estilo de vida, ¿sí, Carla? Así es. Y de hecho, la obesidad inicia en la cocina. Es decir, la manera en cómo nosotros preparamos nuestros alimentos es la que me va a condicionar a ver si voy a tener un peso saludable o si voy a padecer de sobrepeso o algún grado de obesidad 1, 2 o 3. Entonces, que nosotros podamos, en el caso de los nutricionistas, nuestra labor con el paciente es educar al paciente para que él logre comprender la importancia de cocinar y preparar bien los alimentos, no solo para sí mismo, sino también para toda su familia, porque los hábitos de alimentación se heredan. Entonces, si yo soy un paciente adulto, obeso o con obesidad, esta predisposición también la van a tener nuestros hijos porque le estoy heredando los hábitos de alimentación. Entonces es muy importante desde casa, desde la cocina y desde la compra de alimentos poder educar también a nuestras generaciones. Por lo tanto, eso es un trabajo multidisciplinario pero todo depende de la decisión que usted tome y de la actitud que le ponga a seguir las indicaciones de todo este equipo, porque si usted no sigue las indicaciones, de nada sirve. Bueno, vámonos a una pausa. Antes veamos unas cuantas curiosidades acerca de la hipertensión y ya volvemos a leer sus preguntas de Facebook. Si todavía no la ha hecho, entre ahorita a nuestra página, por favor participe, pregúntele a nuestros especialistas cualquier duda que usted tenga acerca de este tema, hipertensión en el paciente obeso. Ya volvemos. Te dejamos las siguientes curiosidades de la hipertensión. Anualmente, a nivel mundial, 9.4 millones de personas fallecen a causa de la hipertensión. Además, esta enfermedad es responsable del 45% de los ataques de corazón registrados en el mundo. ¿Sabías que alrededor del 30% de las personas con hipertensión son mayores de 18 años? Un aproximado del 40% mayores de 25 y un estimado del 50% adultos entre los 50 y los 60 años de edad. La reducción del consumo de la sal y el tabaco podría prevenir un estimado de 3.5 millones de muertes a nivel mundial. Otro dato es que las mujeres después de los 55 años tienen una prevalencia mucho mayor que los hombres a desarrollar esta enfermedad. Ahora que conoces estos datos, te invitamos a visitar a tu médico periódicamente para realizar un chequeo. Por favor, revisa tu presión arterial y evita riesgos. Estás viendo Salud TV.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Feliz provecho a usted que está almorzando. Espero que ese plato sea según las recomendaciones que siempre le damos acá en Salud TV, como nuestros nutricionistas lo recomiendan. Bueno, vamos a leer sus preguntas en Facebook. Veamos en qué podemos ayudar en esta ocasión a nuestros televidentes. Veamos, nos dice Osmaro Martínez, ¿por qué la grasa se acumula en el abdomen? Gracias. Marta López dice, bueno, que aquí no contestan las preguntas, lamentablemente. No las logramos contestar todas al aire, Martita, pero vamos a hacer todo lo posible. Ale Martínez, ¿cómo se puede saber que uno está padeciendo de la presión arterial? Leo Vázquez, ¿qué alimentación debo llevar para bajar de peso y disminuir mi hipertensión? Daniel Pérez nos dice, una persona que no es obesa, ¿puede padecer de hipertensión arterial? Y Juana Reveseta dice, si el paciente desea rebajar, ¿cómo debe ser la rutina de ejercicio en caso de que padezca de hipertensión? Muy buena pregunta. Kevin Vidal, ¿qué tan peligroso puede ser llegar a tener hipertensión estando obeso? Y Edwin Flores, ¿bajar de peso regulará la presión arterial? Gabs Herrera, ¿a qué edad se puede generar esta enfermedad? Luis Manuel Alas, ¿todos los obesos son hipertensos? Y Katie Jennifer nos pregunta, ¿qué comidas son importantes para la hipertensión? Y Kevin Vidal, algunas soluciones. Bueno, muchísimas gracias a los que han preguntado. Vamos a tratar acá poco a poco de ir haciendo un resumen entre nuestros especialistas para ir abarcando la mayoría de preguntas, pero quizás comenzaríamos por qué se acumula a nivel abdominal la grasa. Porque hay gente que la acumula a nivel abdominal, hay gente que en la cadera. Generalmente aquí tiene mucho que ver el sexo del paciente, porque existe una predilección según el tipo de grasa a ser acumulada. El hombre generalmente tiende a hacer más obesidades centrales, que es la obesidad en forma de manzana, pero no está exenta la mujer. Pero generalmente este tipo de grasa es más frecuente en el hombre, esta colección de grasa a nivel abdominal es más frecuente en el hombre. ¿Por qué? Por el tipo de grasa que el hombre posee. La mujer generalmente tiene otro tipo de grasa que está más sensible a algunos receptores hormonales y por eso la distribución de la grasa en la mujer antes de la edad posmenopáusica va a ser generalmente en caderas, en glúteos o en el abdomen bajo. Esta es la distribución que conocemos en forma de pera. Pero como también digo, no es como 100% que el hombre solo va a producir acá y la mujer solo en cadera. Generalmente, como menciono, existen ciertos cambios hormonales que pueden predisponer que la mujer después de la edad posmenopáusica también empiece a depositar más grasa visceral o más grasa a nivel abdominal como el hombre. Generalmente la grasa abdominal se va a acompañar también, porque la grasa abdominal puede estar desde el panículo adiposo y entre la piel, no necesariamente a nivel interno y entre órganos, pero generalmente la distribución hormonal, abdominal se va a caracterizar por tener infiltrados a nivel hepático, a nivel de páncreas y entre la mayoría de órganos, alrededor del corazón, o sea, entre todos nuestros órganos. Y esa es la grasa más peligrosa, porque es la que más sustancias que elevan la presión arterial o que dan resistencia a la insulina o que nos producen cáncer o dislipidemias o problemas de trombosis pueden ocasionar. La distribución a nivel de cadera generalmente me va a predisponer a problemas de rodillas, problemas de columna o problemas vasculares. Por cada libra que aumentamos arriba de nuestro peso ideal, nuestras articulaciones perciben 5 libras. Entonces hagamos la cuenta de cuántas libras andamos cargando. Y es importante, aunque tengamos un aumento de peso y no tengamos todavía hipertensión, diabetes o cualquiera de esas enfermedades, no existe el paciente obeso metabólicamente sano. O sea, con solo tener una cintura arriba de 90, ya somos metabólicamente enfermos. Y nos predisponemos a un montón de enfermedades. O sea, no es solo porque, no doctora, si mis exámenes están mejor que los suyos, colesterol bien, triglicéridos bien, presión arterial bien. No. Con solo ya tener una cintura arriba de 90, estamos empezando a tener resistencia a insulina periférica, estamos empezando a hacer manchas en cuello, manchas en axilas, que ya son signos indirectos que estamos empezando a alterar y a predisponernos a futuro a una diabetes, entre otras muchas cosas. Pablo, la pregunta que nos decían, ¿a qué edad se puede presentar la hipertensión arterial? Me parece una pregunta muy interesante porque antes la gente pensaba que solo el adulto padecía hipertensión arterial. Sí, hemos tenido el pensamiento que la hipertensión arterial es una enfermedad de ancianos, es una enfermedad de viejitos, como tradicionalmente lo llamamos aquí en nuestro país, pero no. Hipertensión arterial regularmente está comenzando entre los 30 y los 40 años.
pero tenemos casos que comienzan antes de los 30 años e inclusive en la adolescencia. Regularmente cuando comienzan antes de los 30 años es porque tienen algún defecto importante, ya sea en algún riñón o algún tumor productor de sustancias que aumentan la presión arterial, pero también si una persona es portadora de obesidad, por la misma obesidad puede desarrollar hipertensión arterial antes de los 30 años. Y como ya lo habíamos dicho, el diagnóstico de hipertensión arterial es efectuando la adecuada medición de la presión arterial en ambos brazos, y cuando esta es arriba de 140/90, es un paciente ya portador de hipertensión arterial y que requiere que se le dé un tratamiento, muchas veces un tratamiento farmacológico, pero a la par de todo el tratamiento farmacológico debe haber un cambio del estilo de vida, un estilo de vida saludable que conlleva una buena dieta, una dieta rica en vegetales. Bueno, eso ya nos va a hablar aquí la licenciada, cómo es la alimentación en los pacientes con hipertensión arterial, pero también si el paciente es obeso, se le pide que disminuya de peso para el control de la obesidad, el control de todo su metabolismo, glucosa, colesterol, triglicéridos, y el control de la disminución de los factores de riesgo cardiovascular, el riesgo de padecer de un infarto. Al controlar el peso, también se disminuye el riesgo cardiovascular. Estos pacientes, alguien hablaba ahí de los ejercicios, ¿qué ejercicios realizar? Pues bueno, se pide que el paciente, tanto con obesidad y con hipertensión arterial, que realice ejercicio aeróbico alrededor de 100 a 150 minutos semanales. Si estamos hablando de 100 a 150 minutos semanales, son al menos 3 sesiones de 50 minutos, o puede ser sesiones más cortas, pero completando todo ese tiempo. Así también se recomienda que hagan al menos 2 sesiones de 60 minutos a la semana, al menos, de ejercicio isométrico, es decir, un poquito de peso para tonificar su sistema muscular. Muy bien. Ahora bien, preguntaban también por ahí cuáles son los alimentos que debe evitar la persona con hipertensión arterial. Bueno, pues lo primero que tenemos que evitar en un paciente con hipertensión arterial es el consumo de sodio, o sea, el consumo de sal. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el paciente obeso tiende a eliminar de menor forma el sodio, y por eso también hay una mayor retención de sodio en el cuerpo. Entonces, lo primero que tendríamos que eliminar es la sal, y no solamente la sal de mesa, la que conocemos y la que vemos en bolsita y es blanquita, sino también todos los alimentos que contienen sal, y todos los alimentos que contienen sal, la mayoría son alimentos procesados. Ahí estamos hablando de los cubitos, saborizadores, sazonadores, potenciadores del sabor. Todos estos debemos restringir el consumo para poder disminuir la presión arterial en el paciente obeso, aparte de muchas otras. La cantidad de sodio que debemos buscar en las etiquetas, ¿será que también es importante? Sí, es muy importante, y de hecho deberíamos buscar y deberíamos conocer cómo leer las etiquetas nutricionales, y deberíamos buscar en estas etiquetas nutricionales menor de 1 gramo de sodio por cada 100 gramos de alimento. Eso es muy importante y es algo que debemos enseñarlo en consulta nutricional para que el paciente vaya sabedor de cuando vaya al supermercado o a la tienda cuáles son los alimentos que debe evitar. Muy bien, bueno, vámonos a una pausa. Por el momento lo que puede ir haciendo ustedes, vaya a traer la cinta métrica, mídase el abdomen. Ya dijimos, la doctora dijo arriba de 90, usted ya está enfermo. Saque su peso en libras, páselo a kilogramos, su talla, saque su índice de masa corporal, cómo está, y busque ayuda. Ya es el momento. Bueno, ya volvemos con nuestra sección de mitos y verdades. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Nuestra sección de mitos y verdades, ya usted la conoce. Nosotros ponemos la creencia popular y nuestros especialistas desmienten o ratifican. Veamos la primera de ellas en relación a la hipertensión en el paciente obeso. Dice, solamente los pacientes con sobrepeso pueden ser hipertensos, Mónica.
No solamente los pacientes con sobrepeso u obesidad pueden ser hipertensos. De hecho, va a haber pacientes con sobrepeso y obesidad que no necesariamente van a ser hipertensos. Existen la hipertensión primaria y secundaria. Entonces, hay otros casos en los que pueden haber alteraciones endocrinológicas que pueden elevarme también a presión arterial o problemas a nivel renal o de problemas de mi glándula suprarrenal que, aunque el paciente sea delgado, va a elevar la presión arterial. Entonces, no es cierto que solo el paciente obeso o con sobrepeso va a tener hipertensión arterial. O sea, ahí viene también mucho la hipertensión familiar, ¿verdad? La conocida ella como hipertensión familiar. Bueno, gracias. Veamos la siguiente. El siguiente nos dice, la hipertensión puede pasarse de generación en generación, Pablo. Bueno, existen componentes genéticos que puede transmitirse de padre a hijo la hipertensión arterial. De hecho, uno de los antecedentes familiares más importantes es la historia familiar de hipertensión arterial. Padre y madre hipertensos tienen un 70% de posibilidades de que sus hijos sean hipertensos. Sin embargo, algo que quiero aclarar y aprovechando este espacio, es que la hipertensión arterial puede ser transmitida de acuerdo a los malos hábitos de estilo de vida, malos hábitos alimenticios que son transmitidos muchas veces desde los padres a los hijos y se van transmitiendo de generación en generación. Por lo tanto, si tiene esa carga genética tan importante, razón de más para cuidarse, ¿cierto? Es muy importante el cambio en el estilo de vida y cuidarnos la alimentación, cuidarnos el ejercicio. La actividad física es muy importante. La famosa epigenética de la que hemos hablado anteriormente con Mónica. Muy bien, veamos el siguiente. El siguiente de nuestros mitos nos dice, el paciente hipertenso no debe consumir grasa para nada. Vamos a ver, Carlita. Bueno, de hecho no es que no deba consumir grasas, porque también la grasa forma parte de los procesos químicos o bioquímicos dentro del cuerpo, así es que si bien es cierto, tiene que haber una reducción en el consumo de grasa y también conocer, y siempre lo digo, cuáles son las grasas saludables, porque también existen grasas buenas y grasas malas. Entre las grasas buenas tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de coco, dependiendo para qué lo vamos a utilizar. Las semillas, los granos y semillas tienen también un porcentaje de grasa, pero nuevamente son grasas buenas. Y diferente es, por ejemplo, consumir tanta cantidad de frituras en casa, preparaciones con excesos de aceite, esto sí puede ser malo, así que el paciente hipertenso debe restringir su consumo de grasas, mas no eliminarlo por completo, porque de todas maneras nuestro cuerpo también necesita cierto tipo de grasa para funcionar. Nada con exceso, todo con medida, todo lleva un balance. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente dice, la presión arterial se me sube solo cuando estoy en la consulta médica y en mi casa siempre la tengo bien. Ajá, Mónica. Existe la llamada hipertensión de bata blanca, en la que el paciente se estresa cuando entra al consultorio del médico y puede elevar la presión arterial, generalmente asociada a que liberamos adrenalina, noradrenalina, generalmente cuando estamos nerviosos o ansiosos, pero generalmente la hipertensión arterial, si está descontrolada, estará descontrolada en casa o aún en el consultorio del médico. Y esto también aunado a la alimentación que tengamos, al consumo de cafeína, al consumo de sodio, al exceso de cosas enlatadas o preservadas. Entonces, realmente sí puede haber hipertensión arterial por estrés generado en el consultorio del médico, pero también tenemos que diagnosticar aquellas hipertensiones que también están en casa, ¿verdad? Muy bien, pero si se le sube la presión, por algo es. De todas formas, es algo reactivo y entonces se le puede subir en cualquier momento y puede ser peligroso. Bueno, veamos la siguiente. El siguiente nos dice, lo importante es tener controlado el valor mínimo de medición, es decir, si mi presión arterial anda en 170, pero tengo 80 de mínimo, ¿eso está bien, Pablo? Bueno, vamos a explicar un poquito. La presión arterial siempre la decimos con dos cifras. La presión más alta es la presión sistólica, que es la que se da cuando el corazón se contrae, y la cifra más baja, el ejemplo 120-80, 120 corresponde a cuando el corazón se contrae y 80 milímetros de mercurio corresponde la presión cuando la aorta se cierra y es mantenida por lo que llamamos resistencia vascular periférica. Entonces siempre ha habido cierta disyuntiva cuál es la presión arterial, la medición más importante.
Algunos dicen, ¿es la de arriba o es la de abajo? Dependiendo del valor de las cifras. O sea, ¿es la sistólica o es la diastólica? Sin embargo, últimamente se ha considerado mucho más importante la medición de la presión arterial sistólica, o sea, la cifra mayor, la que marca la pauta del tratamiento médico. La cifra menor, digamos, si tomamos en cuenta el ejemplo de 120-80, el 80 corresponde a la cifra diastólica. Esa cifra siempre debe idealmente manejarse entre 70 y 80 milímetros de mercurio, y la presión arterial sistólica debe manejarse idealmente entre 120 y 135 y que no pase de 140 milímetros de mercurio en la mayoría de los casos, en la mayoría de los pacientes. Lo que antes se decía, Pablo, que el adulto mayor puede tener una hipertensión arterial sistólica aislada, es decir, que de pronto solamente la de arriba es la que está alta y esto se consideraba hasta aceptable, ¿ya no aplica entonces? No aplica tanto porque los últimos estudios han demostrado, y las últimas guías y recomendaciones, que el paciente, el adulto mayor, el paciente con hipertensión arterial sistólica, es decir, que solamente el 120 ya no es 120, sino que probablemente 150, 160, pero el 80 se mantiene ahí y regularmente no sube, en ese tipo de pacientes hay que tratar de disminuir la cifra de presión arterial sistólica, pero que la cifra de presión arterial diastólica no me baje de 70 milímetros de mercurio para conferirle protección cardiovascular. Okay. Entonces, no debemos de tomar en cuenta que el paciente anciano, el paciente con hipertensión sistólica aislada, tiene cifras arriba de 150 de forma normal. No es lógico eso. Muy bien, gracias. Veamos el siguiente. El siguiente, Carlita, nos dice, ¿beber agua me va a provocar una alza de la presión arterial? Bueno, ese mito sí es totalmente falso. De hecho, el agua es muy importante para poder disminuir nuestra presión arterial, no solamente porque va a ayudarnos a todo el cuerpo a poder trabajar mejor, de una manera mejor. Células hidratadas pueden ayudar a formar o a generar su función de una mejor manera. Por lo tanto, un paciente, la principal fuente de hidratación debería ser el agua, y tenemos en cuenta que en el caso de los pacientes obesos, su mayor fuente de hidratación usualmente son bebidas azucaradas, refrescos, embotellados, carbonatados, etc. Incluso con el caso del café, tienen mucho azúcar. Entonces, de hecho, el paciente con hipertensión arterial debería tener al menos un mínimo de consumo de agua, y este debería ser 8 vasos o alrededor de 2 litros de agua al día. Pero si estamos hablando de hipertensión arterial, creo que deberíamos intentar un poquito más arriba de los 2 litros de agua, y deberían ser 2,5 litros de agua al día como fuente principal de hidratación. Esto es aparte de las sopas, de los refrescos, manténgase alejado de los refrescos y de las bebidas carbonatadas también. Excelente, bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, Mónica, ¿cualquier ejercicio es recomendado para bajar de peso? Hay que tener ciertas restricciones, depende de la cantidad de peso que tenga el paciente. Como les mencionaba, por cada libra que aumentamos arriba de nuestro peso ideal, nuestras rodillas, nuestras caderas, nuestra columna interpreta 5 libras. Entonces, generalmente, si el paciente está en una obesidad mórbida, no podemos mandarlo a saltar cuerda, a hacer senderismo, a que bicicleta de montaña. Entonces tenemos que restringir según el grado de obesidad el tipo de ejercicio que vamos a realizar. Además, si es hipertenso, Mónica. Y además, si es hipertenso, también no podemos poner de entrada cosas de alto impacto o que aumenten demasiado la frecuencia cardíaca máxima. Entonces debemos de poner a nuestro paciente una cantidad de ejercicio semanal de alrededor de 100 a 150 minutos de ejercicio ejercicio aeróbico a la semana para mi paciente. ¿Qué es esto? Caminar, natación, bicicleta estacionaria, elíptica, que generalmente son los tipos de ejercicio en máquina que menos impactan la articulación de la rodilla. Poco a poco podemos ir agregando ejercicios de tonificación en la que vamos a hacer que nuestro paciente empiece a hacer muchas repeticiones sin poco peso para ir fortaleciendo los músculos. Conforme este paciente va avanzando, al inicio probablemente solo tendrá que caminar.
Exacto. Pero caminar en plano, no caminar entre bosques o entre piedras para evitar caídas o fracturas. Poco a poco podemos ir aumentando la intensidad del ejercicio y el tiempo de ejercicio para mi paciente. Bien. Lo importante es que se mueva, pero que lo haga con la dirección que le dé su médico. Y el último mito nos dice, ¿la hipertensión arterial se cura con medicamentos, Pablo? No, no se cura la hipertensión arterial con medicamentos. Se controla, sí, se controla también con un cambio del estilo de vida, se controla con una dieta saludable, se controla con un buen ejercicio y con el buen control de la presión arterial usted puede evitar todas las consecuencias malas que la hipertensión arterial Por tiene. lo tanto, no se cura, pero se puede controlar y mantener estable. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. La pregunta del millón, si yo soy hipertenso y estoy controlado, ¿puedo consumir sal? Vamos a ver qué nos dice Carla. De hecho, no. Si una persona tiene obesidad o tiene hipertensión arterial, el consumo de sal debería ser al mínimo. Y como lo explicaba en el segmento anterior, no solamente la sal blanquita que conocemos, sino también todos los alimentos procesados, que la mayoría de alimentos procesados tienen una gran cantidad de glutamato monosódico, que es específicamente el que me va a dar mayor presión arterial. En el paciente con hipertensión, de hecho, se debe restringir el consumo Llámese de sal. todas las sopas, todo lo que ya viene listo para solo echar agua, todo esto viene lleno de sodio. Bueno, se nos terminó el tiempo, espero que les haya servido muchísimo, hayan anotado, se haya medido y haya tomado la decisión de cambiar su estilo de vida hoy. Muchísimas gracias, Mónica, Pablo, un placer, Carlita, gracias. Gracias a ustedes, el día de mañana venimos con el programa dedicado a esta enfermedad llamada Alzheimer. Por hoy les deseo que tengan un lindo martes y que Dios me los bendiga. Te dejamos algunos consejos para que tomes en consideración para llevar una vida saludable. En primer lugar, lo ideal para el hipertenso es que cumpla con tomar la medicina prescrita por su médico. Con frecuencia el paciente deja de tomarla porque no tiene síntomas o se siente bien. Sin embargo, es muy importante que siempre tome la medicina y que visite a su médico cuando éste lo indique. Debes hacer ejercicio, no tiene que ser todos los días. Lo recomendable es de 30 o 40 minutos, como por ejemplo caminar o hacer natación. Si la actividad es muy exigente, como correr, unas 3 veces por semana sería lo más recomendable. Un hipertenso debe evitar hacer ejercicio anaeróbico porque será contraproducente. Otro aspecto importante es cómo se basa la dieta para este problema. Debes tener en cuenta que los alimentos deben ser bajos en sodio y ricos en potasio. Por otra parte, también toma en cuenta reducir el consumo de grasas, como el colesterol y los triglicéridos.